Durante siglos, la palabra resurrección ha estado envuelta en imágenes de cuerpos que regresan a la vida, tumbas vacías y milagros físicos que desafían toda lógica. Pero para Neville Goddard, su significado estaba muy lejos de ese simbolismo literal. Él no hablaba de una resurrección de huesos y sangre, sino de un acto infinitamente más profundo, el despertar del hombre del sueño de que es solo carne. En su visión, la resurrección no era un evento reservado para el final de los tiempos, sino una experiencia íntima que ocurre dentro de cada ser cuando éste recuerda lo que ha olvidado, porque olvidamos. Eso es lo que Neville enseñaba con claridad, que nuestra entrada en este mundo no fue una caída en el pecado, sino un descenso al olvido. Un olvido tan completo que comenzamos a creer que somos lo que vemos en el espejo, que somos el cuerpo que envejece, el nombre que usamos y las circunstancias que nos rodean. Él afirmaba que esta vida no es más que un sueño y que en medio de ese sueño, cada uno de nosotros tiene la posibilidad, no forzada, sino elegida, de despertar. Para Neville, el despertar no era un concepto abstracto o metafísico sin sentido práctico. Era tan real como respirar. Y lo que despertaba no era algo que debiera adquirirse desde afuera, sino algo que siempre había estado allí, la conciencia misma. En su obra, la Biblia no era un libro de historia, sino un mapa del alma humana. Los personajes, los eventos, las parábolas, todo hablaba del viaje de la conciencia que, al perderse en la carne, debía recordar su divinidad. Y es ahí donde comienza la resurrección. No cuando algo externo cambia, no cuando alguien más lo confirma, sino en el instante en que tú reconoces, más allá del pensamiento, más allá de la lógica, que lo que eres no nació, no envejece y no morirá. En ese momento de reconocimiento silencioso, donde lo eterno toca lo finito, el alma comienza a resucitar. Así, este discurso no busca convencerte de una doctrina ni repetirte una promesa futura. Su único propósito es acompañarte hacia ese punto dentro de ti, donde la carne ya no define tu ser, donde lo visible ya no es tu verdad. No eres un cuerpo, nunca lo fuiste. Y cuando empieces a recordar esto, estarás caminando por el mismo sendero que Neville recorrió, el sendero de regreso al ser. Neville enseñaba que la historia de la humanidad no comienza con un acto de desobediencia, sino con un profundo acto de autoabandono, el instante en que la conciencia, que es eterna, ilimitada y divina, decide sumergirse en el sueño de ser algo finito. No fue un error ni una maldición, sino una elección deliberada. Y sin embargo, una vez dentro del sueño, algo ocurrió. Olvidamos que habíamos elegido dormir. Olvidamos que el cuerpo que habitamos no es lo que somos, sino el medio por el cual jugamos este juego de identidades temporales. Así comenzó la gran ilusión, la creencia de que somos la forma, que somos lo que otros ven, que somos lo que el mundo aprueba o rechaza. La conciencia se vistió de carne y hueso y con el tiempo confundió la ropa con el alma. Neville veía este momento, esta llamada caída, no como un castigo por un error moral, sino como la entrada en un estado necesario de ignorancia. No había culpa, no había pecado, solo olvido. Un olvido tan completo que incluso comenzamos a temer lo que realmente somos, como si lo divino nos fuera ajeno. El cuerpo, entonces, se convirtió en el límite, y con él llegaron las otras cárceles, el tiempo, el espacio, la muerte. Neville decía que todo esto, todo lo que percibimos como separación, como imposibilidad, como fin, es parte del sueño, porque solo en el sueño puede la conciencia creerse dividida. Solo en el sueño puede la conciencia decir, yo soy esto, pero no soy aquello. Ahí es donde nace el sufrimiento, en la identificación con lo que cambia,
envejece y muere. Pero incluso en medio de esa ilusión, incluso en el corazón del olvido más profundo, la chispa del recuerdo permanece intacta. No se apaga, no desaparece, solo espera. Y aunque el hombre se identifique por años o vidas con la máscara de la carne, llegará el momento en que algo dentro de él, una palabra, un silencio, una experiencia inexplicable, comience a sacudirlo desde dentro. No es la carne la que se revela, es la conciencia que empieza a recordar. Y en ese temblor interno, en ese primer susurro de reconocimiento, comienza el verdadero milagro, el movimiento invisible que conduce al despertar. Porque si el olvido fue el inicio del sueño, el recuerdo será el inicio de la resurrección. Y en ese trayecto sagrado, el alma empieza a regresar a sí misma, aún mientras el mundo sigue creyendo que sigue dormida. Para Neville, la resurrección no era un fenómeno que debía esperarse en un futuro incierto, ni un suceso reservado a santos o figuras divinas. Era, más bien, un acto de memoria. No del tipo que revive escenas del pasado, sino una memoria primordial. El recuerdo de que yo soy, no es un cuerpo, no es una historia, no es una personalidad. Yo soy es la raíz de toda existencia, la conciencia pura, eterna, inmutable. Y ese recuerdo, ese despertar, es la verdadera resurrección. En los textos de Neville no hay un interés en el cuerpo que sale de la tumba, porque la tumba que él menciona no está bajo tierra, está en la mente del hombre dormido. Es la prisión de la creencia en lo externo, en lo limitado, en lo mortal. Y la piedra que debe moverse no es de granito sino de percepción. Cuando el ser comienza a sospechar, aunque sea tímidamente, que no es el cuerpo, ni el nombre, ni la historia que ha vivido, empieza a remover esa piedra. Y una vez que se desliza, aunque sea un poco, la luz entra. Ese es el principio de la resurrección. No el regreso de lo que muere, sino el redescubrimiento de lo que nunca ha nacido. El despertar no ocurre con explosiones ni visiones celestiales. A menudo es más sutil que un pensamiento. Es una comprensión silenciosa, una certeza interna que no se puede explicar con palabras, pero que lo transforma todo. El que se despierta no necesita demostrarlo. Su vida comienza a reflejar una nueva raíz invisible. Neville hablaba de este despertar como un proceso inevitable, no porque sea forzado, sino porque es la naturaleza misma del ser. Tarde o temprano, todo aquel que ha descendido en el olvido comenzará a recordar. Algunos lo hacen a través del sufrimiento, otros por la contemplación, otros simplemente porque ya han soñado demasiado. Pero cuando el recuerdo llega, es imposible ignorarlo. No se trata de aprender algo nuevo, sino de reconocer lo que siempre estuvo allí, detrás de cada pensamiento, detrás de cada experiencia. La presencia silenciosa del yo soy. Y ese yo soy no pertenece a nadie, no tiene forma, no puede morir. Es lo que mira a través de tus ojos sin cambiar, incluso cuando todo lo demás en ti cambia. En ese instante en que comienzas a vivir desde allí, no como una idea, sino como una certeza, has comenzado a resucitar. No mañana, no después de la muerte. Aquí, ahora, porque el reino de Dios, como Neville insistía una y otra vez, no está en el cielo del más allá, sino dentro de ti. Siempre ha estado ahí, solo que lo habías olvidado. A medida que el recuerdo comienza a emerger desde las profundidades del alma, no lo hace con grandes proclamaciones ni con fuegos artificiales espirituales. Llega como un perfume sutil, como una brisa leve que no puede verse, pero que todo lo transforma. Y aunque no hay una regla fija, quienes comienzan a resucitar en conciencia empiezan a experimentar ciertas señales, no impuestas ni buscadas, sino naturales,
inevitables, como frutos que nacen solos en el árbol que despierta. Una de las primeras es el desapego, no como una renuncia forzada, sino como una consecuencia inevitable de recordar. El cuerpo, que antes era el centro de la identidad, empieza a sentirse más como un instrumento que como un yo. No se rechaza, no se descuida, no se desprecia, pero deja de ser el trono donde se sienta la verdad. La imagen, la apariencia, la edad, todo eso pierde peso, ya no define. El espejo deja de ser un juez y se vuelve apenas un reflejo temporal de algo que nunca cambia. Con este desapego llega también una extraña y profunda paz. No una alegría eufórica, sino una quietud suave que parece no depender de nada. El mundo puede moverse, las circunstancias pueden cambiar, pero hay una parte del ser que permanece en silencio, observando, sin ansiedad. Neville hablaba de esto como el asentarse en el yo soy sin etiquetas. Ya no se dice yo soy esto o yo soy aquello, sino que el alma comienza a descansar en el simple hecho de ser. Ese estado, puro y sin forma, comienza a sentirse más real que cualquier definición anterior. Y aunque la mente intente ponerle palabras, aunque surjan pensamientos que traten de explicarlo o encasillarlo, algo más profundo sabe que no necesita explicación. Porque este yo soy no es un pensamiento, es lo que está antes del pensamiento. Es lo que observa incluso el acto de pensar. Es lo que permanece cuando todo lo demás cambia. El que empieza a despertar nota también una creciente distancia entre lo que sucede y lo que él es. No una separación indiferente, sino una claridad serena. Ya no reacciona de la misma manera. Ya no busca validación donde antes se sentía incompleto. Ya no necesita aferrarse a las cosas, porque reconoce que ninguna cosa puede contener lo que él realmente es. Y aunque el mundo siga funcionando con sus juegos, sus roles, sus máscaras, hay una parte de él que ya no juega para ganar aprobación o para defender una identidad, juega simplemente porque puede, simplemente. Ese es el verdadero comienzo de la libertad. No hacer lo que se quiere, sino recordar que lo que uno es no necesita nada. La resurrección avanza en silencio y con cada paso el alma se vuelve más familiar con el estado natural del ser, eterno, sin nombre, sin forma, sin miedo. Uno de los velos más densos que cubren al hombre dormido es el miedo a la muerte. No importa cuán lejos mire, cuán alto suba o cuánto acumule, siempre hay una sombra acechando, la certeza de que un día todo esto terminará. Pero ese temor, decía Neville, no nace de la muerte en sí, sino del error profundo de creer que somos el cuerpo. Mientras el hombre se identifique con la carne, sentirá que su existencia es frágil, finita, pendiente de un hilo. Sin embargo, en el instante en que comienza a recordar que es conciencia, el miedo se deshace como un sueño del que uno despierta sudando, solo para descubrir que nada era real. Neville afirmaba que el hombre no muere. Lo que muere es el personaje, la forma, el traje temporal. Pero la conciencia, eso que tú llamas yo, cuando no te estás describiendo, eso que siempre ha estado ahí, incluso cuando el mundo cambia, esa conciencia no tiene principio ni fin. No nació contigo, ni se irá cuando el cuerpo deje de respirar. Es lo único real, lo único que no puede morir. Cuando el ser humano empieza a vivir desde ese reconocimiento, desde esa base invisible, algo cambia para siempre. El miedo pierde su poder. Ya no es necesario luchar contra el tiempo, apresurarse a lograr cosas antes de que sea demasiado tarde. No hay prisa cuando sabes que el ser es eterno. No hay ansiedad por envejecer ni angustia por lo que vendrá, porque comprendes que ninguna etapa de la vida puede definir lo que realmente eres.
La resurrección, en este sentido, no es un consuelo ante la muerte, sino la anulación de la misma como amenaza. No es una idea positiva para sentirse mejor, es una vivencia interna que empieza a teñirlo todo. Lo cotidiano, lo mundano, incluso lo doloroso, se vive desde otro lugar, desde una altura que no está fuera del cuerpo, pero que ya no se confunde con él. ¿Se puede llorar? Sí. ¿Se puede sufrir? Sí. Pero nunca se está perdido, nunca se está roto del todo, porque hay una parte en ti que ya está despierta, aunque sea en silencio, y esa parte sabe que nada puede dañarla. Vivir sin el miedo a la muerte no es vivir temerariamente, es vivir liviano, sin necesidad de asegurarlo todo, sin necesidad de retener a nadie, sin necesidad de defender una historia personal como si fuera la única verdad. El que ha comenzado a resucitar sabe que todo lo que se va no es pérdida, es cambio. Y lo que permanece no necesita sostenerse, porque es. Así se vive desde el ser, no como una fuga espiritual del mundo, sino como una presencia que ya no depende de él para sentirse real. El cuerpo puede envejecer, las formas pueden transformarse, pero el ser, ese que tú eres antes de todo, nunca muere, nunca nació, solo soñó, y ahora está despertando. Neville jamás negó la existencia del cuerpo. No lo consideraba un enemigo ni algo a superar o castigar, como han enseñado muchas doctrinas. Para él, el cuerpo era un instrumento sagrado, el medio por el cual la conciencia, eterna e infinita, se experimenta a sí misma en forma. No era el ser, pero sí una herramienta maravillosa del ser. Y cuando el hombre comienza a despertar, no rechaza el cuerpo, simplemente deja de adorarlo como si fuera el trono de su identidad. Porque hasta que ese despertar no ocurre, el cuerpo gobierna. Cada sensación, cada cambio físico, cada deseo o inseguridad corporal se convierte en una declaración de ¿quién soy? Pero cuando la conciencia empieza a recordar su origen, el cuerpo se vuelve liviano, no porque desaparezca, sino porque se deshace la carga de tener que sostener una identidad a través de él. Ya no es un yo, sino un vehículo. Ya no es un fin en sí mismo, sino un medio para expresar lo que no puede verse. Neville hablaba de esto con profundidad. Decía que tú formas el cuerpo desde la conciencia, que es el reflejo, no la causa. Por eso, cuando vives desde el recuerdo de lo que eres, tu relación con el cuerpo se transforma por completo. No hay culpa, no hay represión, no hay necesidad de controlarlo con violencia. Lo cuidas, sí, porque es tu templo, pero no te defines por él. Lo escuchas, lo usas, lo habitas, pero no lo adoras ni lo temes. Este equilibrio entre forma y esencia es una de las marcas más delicadas del despertar, porque el mundo suele empujarte a elegir, o lo material, o lo espiritual, o la forma, o lo invisible. Pero Neville enseñaba que ambas cosas pueden coexistir cuando sabes cuál es el origen. No se trata de huir del cuerpo, sino de no olvidar que lo que lo habita es infinitamente más vasto que su forma. Se puede danzar en la vida sin olvidar quién baila. Se puede tocar el mundo sin perderse en él. Y así, el cuerpo se vuelve un canal de expresión. Ya no necesita ser perfecto, joven o fuerte para ser válido. Solo necesita ser un instrumento afinado por la conciencia que lo mueve. No eres el cuerpo, pero el cuerpo, usado con sabiduría, puede llegar a manifestar la belleza y la verdad de lo que realmente eres, porque no se trata de negarlo, sino de ponerlo en su lugar correcto, no como dueño, sino como vehículo del ser que recuerda. Neville no leía la Biblia como un registro histórico, sino como un libro de símbolos, una guía escrita en el lenguaje del alma. Para él, cada personaje,
cada evento, cada milagro, era una representación de estados de conciencia. Y dentro de ese marco, la resurrección se convierte en uno de los símbolos más poderosos del despertar del ser. No era una historia sobre cuerpos que regresan de la tumba, sino sobre la conciencia que recuerda quién es en medio del olvido más profundo. Uno de los ejemplos más reveladores para Neville era la historia de Lázaro. Este hombre, que según el texto bíblico llevaba 4 días muerto, representa al ser humano completamente dormido en su identidad corporal, perdido en la creencia de que la vida es solo lo que los sentidos pueden percibir. El llamado de Jesús, Lázaro, ven fuera, no es una orden mágica, sino el grito eterno de la conciencia hacia sí misma, invitándose a despertar. Es la voz del yo soy, recordando su propia divinidad incluso dentro del sepulcro de la carne. Y cuando Lázaro sale, todavía envuelto en vendas, vemos la imagen de ese primer momento en que el alma comienza a moverse dentro del sueño, aún limitada por hábitos viejos, por creencias que la atan, pero ya no muerta, ya no olvidada. Aún más profundo es el relato de Jesús, no como un hombre que vivió hace siglos, sino como el arquetipo universal del ser que recuerda. Para Neville, la resurrección de Jesús no es un suceso externo que ocurrió una vez en el tiempo, sino una experiencia interna que debe vivirse por cada uno. Jesús representa la conciencia despierta, el yo soy, que se reconoce a sí mismo como la vida eterna. Su crucifixión es la inmersión en la limitación humana, en el dolor, en el olvido. Su sepultura es el estado del alma atrapada en la materia. Pero su resurrección es el acto supremo de recuerdo, el retorno a casa, la certeza indestructible de que la muerte no tiene poder sobre lo que verdaderamente vive. Estas historias, vistas desde el entendimiento de Neville, no están separadas de nosotros, no son antiguas, no están cerradas en el pasado, son mapas internos. Cada vez que dudamos de nuestra eternidad, estamos ante la tumba. Cada vez que nos sentimos encerrados en el cuerpo, atados por el miedo, estamos dentro de Lázaro. Pero cada vez que algo dentro de nosotros se eleva, aún en el más profundo de los silencios, cada vez que escuchamos, aunque sea en un susurro, el llamado del yo soy, comenzamos a mover la piedra. Vivir desde esta interpretación nos transforma, porque ya no se trata de admirar lo que otros vivieron, sino de comprender que tú eres el campo donde ocurre esa misma historia. No necesitas esperar que algo venga a salvarte. No necesitas una autoridad externa que valide tu despertar. Ya lo tienes todo. La historia de la resurrección se escribe ahora, en ti, cada vez que recuerdas que no eres la forma, ni el dolor, ni el tiempo. Eres la conciencia que lo sueña todo. Y estás comenzando a despertar. Neville lo decía con una sencillez que atravesaba cualquier dogma. Resucitar es recordar quién soy realmente. No es una aspiración mística, ni una promesa post-mortem, ni una doctrina para debatir. Es una experiencia viva, disponible aquí y ahora, para aquel que se atreve a mirar más allá del reflejo en el espejo, más allá del ruido del mundo, más allá incluso de sus propios pensamientos. Porque vivir como cuerpo es vivir en defensa constante, en búsqueda interminable, en miedo disfrazado de deseo. Es moverse por el mundo como quien ha olvidado su hogar y se aferra a cualquier cosa que le dé una sensación momentánea de identidad. Pero vivir como conciencia, eso es otra cosa. Es moverse con ligereza. Es actuar sin ansiedad, es amar sin necesidad, es saber que no estás completo, es saber que jamás estuviste incompleto. La resurrección entonces no es un evento, es una decisión, es ese instante silencioso en el que dejas de buscar quién eres
y simplemente reconoces que ya eres, sin nombre, sin rol, sin historia que te encierre. Es mirar al mundo no como alguien que lo necesita, sino como alguien que lo contempla desde la plenitud invisible del ser. Y ese instante puede ser ahora. No hay nada que te falte. No necesitas más tiempo, más prácticas, más respuestas. Solo silencio, solo honestidad, solo el valor de quedarte quieto y sentir quién eres cuando no estás intentando ser nadie. Porque ese es el yo soy que Neville señalaba. Ese es el Cristo que resucita dentro de ti, no como figura, sino como presencia, como certeza. Así que este no es el final de un discurso. Es apenas una invitación, una pausa que te devuelve el poder. ¿Estás listo para recordar? No con palabras, no con afirmaciones, no con teorías, sino con presencia, porque lo que tú eres nunca ha dejado de ser. Solo estaba soñando, y el sueño comienza a deshacerse. El sepulcro se abre, la piedra se mueve, y tú, conciencia eterna, estás comenzando a vivir. De verdad, por fin, aquí, ahora,